Hola, esta es una sesión más del curso Historia de la Iglesia. Esta es la sesión número 9 del curso y esta sesión es una adaptación didáctica. Estamos hablando de una adaptación didáctica de los capítulos 18 y 19 del libro Historia de la Iglesia, con el fin de enriquecer el aprendizaje de los estudiantes al ampliar y detallar los temas tratados en estos capítulos. Tenemos una lista de saberes a desarrollar, pero primero tenemos una introducción. Estamos hablando de la Reforma Protestante o la Iglesia Reformada, un periodo que va desde el año 1453 hasta el año 1648 después de Cristo. Estamos hablando de un movimiento religioso que tuvo lugar en el siglo XVI y que cambió para siempre el curso de la historia europea. Surgió en un momento de agitación política, social y religiosa. La reforma desafió las normas establecidas y marcó el inicio de una nueva era en el pensamiento cristiano. A través de esta presentación vamos a explorar las fuerzas rectoras que dieron forma al surgimiento de la Reforma. Vamos a ver los primeros periodos de ella, la influencia de ella en diversos países y también los principios fundamentales que guiaron el movimiento. Así que le invito a que me acompañe en este viaje de la Reforma Protestante. En el material que vamos a tener por escrito tenemos una lista de saberes a desarrollar, así que eso lo dejamos para que usted los examine en el material escrito. Pasaremos entonces ahora a hablar de las fuerzas rectoras que antecedieron a la Reforma. Es un periodo de 200 años y en ese periodo el gran acontecimiento que despertó la atención fue la Reforma. Empezó en Alemania y se esparció por todo el norte de Europa y trajo como resultado el establecimiento de iglesias nacionales que no debían fidelidad a Roma. Vamos a notar algunas de las fuerzas rectoras que antecedieron a la Reforma y que ayudaron grandemente a su progreso. Esas fuerzas son tres: el Renacimiento, la invención de la imprenta y el surgimiento del espíritu nacionalista. En cuanto al Renacimiento, estamos hablando que se trata de una influencia destacada. Es un movimiento que despertó a Europa con un renovado interés en la literatura, el arte y la ciencia, y marcó un cambio de los enfoques medievales a los modernos. En la Edad Media, el énfasis académico estaba en la verdad religiosa y la filosofía ligada a la fe, pero este despertar trajo consigo un nuevo interés en las obras clásicas, tanto griegas como latinas, y en el arte. Y fue de este modo que se desvinculó de la religión. Y este interés también marcó los primeros pasos hacia la ciencia moderna. El movimiento no estuvo dirigido mayoritariamente por clérigos, sino por laicos, especialmente en Italia. Y allí el Renacimiento surgió como un movimiento literario más que religioso. Y aunque no fue abiertamente antirreligioso, tuvo un enfoque escéptico e investigativo. Muchos estudiantes italianos carecían de fervor religioso e incluso los papas de la época eran más reconocidos por su erudición que por su fe. Y al norte de los Alpes, en países como Alemania, Inglaterra y Francia, el movimiento mostraba un tono más religioso, hablando del movimiento del Renacimiento.
El Renacimiento fomentó un renovado interés en las escrituras, en el estudio del griego y del hebreo y una búsqueda de los fundamentos genuinos de la fe cristiana, independiente de los dogmas de Roma. Y en todas partes, tanto al sur como al norte, el Renacimiento debilitó la influencia de la Iglesia Católica Romana. Pasaremos ahora a la segunda fuerza rectora, que es la invención de la imprenta, la cual marcó un hito crucial y se convirtió en un aliado preeminente para la reforma que estaba por llegar. Estamos hablando de Johannes Gutenberg, quien realizó este descubrimiento en Maguncia a lo largo del río Rin en 1455. Este invento permitió la impresión de libros mediante tipos móviles y su posterior distribución en cantidades masivas. Antes de este avance, los libros eran copiados a mano, y una Biblia en la Edad Media costaba tanto como el salario anual de un trabajador. Es relevante destacar que el primer libro impreso por Gutenberg fue la Biblia, reflejando así las prioridades de la época. Lo que hizo la imprenta fue democratizar el acceso a las escrituras y propició que se tradujeran y se difundieran en diversos idiomas europeos. Quienes leían el Nuevo Testamento comenzaron a notar que la Iglesia papal, la Iglesia de Roma, estaba distante del ideal presentado en el Nuevo Testamento. Con la aparición de nuevas enseñanzas por parte de los reformadores, estas ideas se plasmaron en libros y folletos que se difundieron por millones de ejemplares en Europa. Y esta rápida propagación contribuyó significativamente al avance de la Reforma y a la transformación del panorama religioso y cultural del continente. Tercera fuerza rectora es el surgimiento del espíritu nacionalista. En paralelo al desarrollo de los antecedentes de la Reforma, Europa experimentó la emergencia del espíritu nacionalista. Emerge un movimiento que se destaca por su carácter popular y su enfoque en la autonomía de las naciones. A diferencia de las contiendas medievales entre emperadores y papas, este movimiento no se centraba en las disputas de los monarcas, sino que encontraba su arraigo en las aspiraciones de los pueblos. Y el patriotismo comenzó a manifestarse a través de la resistencia a una autoridad eclesiástica extranjera, que tenía un dominio sobre las iglesias nacionales. Y las comunidades expresaron su descontento frente a los nombramientos de obispos y dignatarios eclesiásticos realizados por un papa en un país distante. Este sentimiento se entrelazaba con el deseo de no financiar el sostenimiento del papado y la construcción de fastuosos templos en Roma a través del óbolo de Pedro, que era la forma como le llamaban a la recolecta de fondos para estos efectos. Surgió una determinación de reducir el poder de los concilios eclesiásticos y se buscó equiparar el clero a las mismas leyes y jurisdicciones que regían a los laicos. Este espíritu nacionalista, con su firmeza en la defensa de la identidad y la autonomía de las naciones, proporcionó un sólido apoyo al movimiento de la reforma que se estaba gestando. Ahora, el impulso nacionalista no solo reafirmó la conexión entre las comunidades locales y su fe, sino que también desempeñó un papel crucial al cuestionar el poder centralizado de la Iglesia y al allanar el camino para una reevaluación radical de las estructuras religiosas y la autoridad en Europa. Y el conjunto del surgimiento del espíritu nacionalista
y los otros factores ya mencionados, como la imprenta, que antecedieron a la reforma, fueron los que sentaron las bases para un cambio transformador en la historia religiosa y cultural del continente. Pasemos ahora a hablar de los primeros períodos de la reforma. Estamos hablando de que la llama estalló en Alemania, en el llamado Electorado de Sajonia, bajo la dirección de Martín Lutero, un monje y profesor en la Universidad de Wittenberg. Notemos algunos de sus primeros períodos. El primero de ellos es la reacción en contra de las indulgencias papales. En los albores de la Reforma, el papado, bajo el mandato de León X, se enfrentó a una grave necesidad financiera para completar la majestuosa edificación de la Basílica de San Pedro en Roma. Y para recaudar los fondos necesarios, se permitió que un agente llamado Juan Tetzel recorriera Alemania ofreciendo indulgencias papales. Estos documentos, firmados por el Papa, prometían el perdón absoluto de todos los pecados, no solamente para el titular del certificado, sino también para amigos vivos o difuntos, en cuyo nombre fueran adquiridos. Lo más impactante era que este perdón se otorgaba sin necesidad de confesión, arrepentimiento o absolución por parte de un sacerdote. Tetzel, con un enfoque persuasivo, proclamaba a las masas con estas palabras: tan pronto como su moneda suene en el fondo del cofre, el alma de sus amigos ascenderá del purgatorio al cielo. Sin embargo, este enfoque sensacionalista y comercializado de la religión chocó directamente con los principios y valores fundamentales de Martín Lutero. Este influyente reformador del momento, Lutero, indignado por la venta de indulgencias y su potencial explotación de la fe de la gente, Lutero tomó posición contra Tetzel y su práctica. El púlpito de Lutero resonó con críticas y condena hacia la venta de indulgencias. Su voz se alzó en defensa de la importancia de la confesión, el arrepentimiento genuino y la conexión directa entre el individuo y su relación con Dios. Lutero consideraba que la búsqueda de la salvación no podía ser reducida a una transacción monetaria. Sus enseñanzas comenzaron a atraer una audiencia amplia y ansiosa de una comprensión más auténtica y significativa de la fe. De modo que los primeros períodos de la Reforma se vieron marcados por el enfrentamiento entre la venta de indulgencias papales y la creciente crítica liderada por Lutero. Este conflicto, con sus cuestionamientos sobre la autoridad papal y la naturaleza misma de la fe, sentó las bases para un movimiento que transformaría profundamente la historia del cristianismo y la historia social de Europa. Otro momento crucial en la historia de la Reforma se ubica en la mañana del 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero tomó la iniciativa de clavar en la puerta de roble de la Catedral de Wittenberg un pergamino que contenía 95 tesis o declaraciones. Estas tesis, en su mayoría relacionadas con la venta de indulgencias, apuntaban no solamente a las prácticas corruptas, sino también a cuestionar la autoridad de la Iglesia y del clero. Lutero centró su crítica en la comercialización de las indulgencias que prometían la remisión de los pecados mediante contribuciones monetarias. Pero detrás de ese cuestionamiento específico yacía un desafío más profundo a la autoridad papal y de los sacerdotes.
Lutero argumentaba que las prácticas que no se sostenían en las enseñanzas de las Sagradas Escrituras debían ser reconsideradas y reformadas. Bueno, la reacción no se hizo esperar. Las tesis de Lutero resonaron por toda Europa, desatando un debate ferviente sobre la doctrina y la autoridad en la Iglesia. A pesar de los intentos de los líderes eclesiásticos por contenerlo, Lutero se mantuvo firme en su posición y en lugar de ser silenciado, la controversia lo que hizo fue avivar su determinación de desafiar las prácticas que él consideraba alejadas de los valores fundamentales de la fe cristiana. Y la tormenta que se desencadenó por la acción de Lutero lo que hizo fue más bien fortalecerlo en su resolución. Y su compromiso con la búsqueda de la verdad y su confianza en la autoridad de las Escrituras le impulsaron a continuar su oposición a las doctrinas y prácticas que percibía como desviaciones del mensaje original del cristianismo. Más adelante, en el camino hacia la Reforma, la figura de Martín Lutero, que se destaca como una voz influyente que desafía las bases de la Iglesia Católica. Una vez que sus opiniones se propagaron a través de folletos que recorrieron toda Alemania, sus enseñanzas comenzaron a enfrentar una creciente oposición por parte de la jerarquía eclesiástica. Y esta controversia culminó en una condena formal de sus ideas. Y en junio de 1520, una bula papal emitida por León X lo excomulgó oficialmente. La excomunión de Lutero, lejos de silenciarlo, lo que hizo fue impulsarlo a actuar con mayor audacia. Federico el Sabio, elector de Sajonia, desobedeció las órdenes de entregar a Lutero para juzgarlo y en su lugar le brindó protección, simpatizando con los planteamientos reformistas de Lutero. A pesar de la presión y las amenazas de la Iglesia, Lutero se mantuvo desafiante y resuelto en sus creencias. El 10 de diciembre, en un gesto que marcaría un punto de no retorno, Lutero quemó públicamente la bula papal y copias de los cánones establecidos por las autoridades romanas. En este acto simbólico tuvo lugar en las puertas o a las puertas de Wittenberg, en presencia de profesores universitarios, estudiantes y el pueblo. Este evento no solo representó la renuncia definitiva de Lutero a la Iglesia Católica Romana, sino que también representó un desafío directo a la autoridad papal y a las estructuras eclesiásticas establecidas. La quema de la bula y de los cánones marcó un punto de inflexión en la historia religiosa europea. Fue un acto de desafío al status quo y un llamado a una reforma más profunda y auténtica en la Iglesia. Muy bien. Luego, en el año 1521, Martín Lutero se enfrentó a un momento crucial en su lucha por la reforma. Fue convocado ante la Dieta o Concilio Supremo de los gobernantes alemanes en un lugar llamado Worms, a la orilla del Rin. Lutero en ese congreso respondió al llamado del nuevo emperador Carlos V. A pesar de las advertencias de sus amigos sobre los posibles peligros, Lutero se dirigió a la asamblea con valentía y determinación. Y en la Dieta de Worms, Lutero se encontró ante el emperador Carlos V y una audiencia que esperaba su respuesta a una pregunta crucial. ¿Se retractaría Lutero de sus declaraciones contenidas en sus libros? En un momento de gran tensión, Lutero reflexionó y finalmente declaró que no podía retractarse de sus palabras
a menos que fueran refutadas por la escritura o la razón. Y su famosa respuesta resonó en la sala, diciendo: aquí estoy, no puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén. La audacia de Lutero, al mantener sus convicciones a pesar de la presión de la dieta y del emperador, marcó un hito en la historia de la Reforma. Su firmeza al defender sus creencias, incluso en un entorno hostil, inspiró a aquellos que buscaban un cambio en la Iglesia. A pesar de las voces que instaban a su arresto, Carlos V permitió que Lutero saliera de Worms en paz, sorprendentemente otorgándole protección en ese momento crítico. El enfrentamiento en la dieta de Worms se convirtió en un símbolo de la resistencia de Lutero ante la autoridad y en un hito en el camino hacia una reforma más profunda en la Iglesia. Este episodio mostró que las voces individuales podían desafiar incluso a las estructuras más poderosas cuando se sostenían en convicciones sólidas y en una fe inquebrantable. En un giro inesperado durante los primeros períodos de la Reforma, Martín Lutero fue apresado por los soldados del elector Federico mientras regresaba a su hogar. Pero este arresto no fue una medida de represión, sino un acto de protección. Lutero fue llevado al castillo de Wartburg en Turingia, donde permaneció disfrazado y en relativo aislamiento durante casi un año. Este período coincidió con momentos tumultuosos de guerra y revuelta en el imperio. Sin embargo, el retiro forzado de Lutero en Wartburg no fue un período de inactividad. Durante su estancia, Lutero no solo estuvo ocupado con cuestiones de fe y teología, sino que también realizó una labor trascendental para la historia del idioma alemán y para la propagación de las escrituras. Esto se debe a que durante su tiempo en ese castillo, Lutero se dedicó a traducir el Nuevo Testamento al alemán. Una obra monumental que no solo facilitó el acceso de la gente común a las enseñanzas bíblicas, sino que también estableció una base para el desarrollo del idioma alemán escrito. El fruto del trabajo de Lutero no se limitó al Nuevo Testamento. Varios años después, Lutero completó la traducción del Antiguo Testamento al alemán, completando así la Biblia en su totalidad. Este logro no solo marcó un hito de la traducción de la Biblia, sino que también consolidó la influencia de Lutero en la formación del lenguaje y la cultura alemanes. Cuando Lutero regresó a Wittenberg desde Wartburg, retomó la dirección del movimiento reformista en un momento crucial. Su liderazgo fue esencial para poner en perspectiva las corrientes excesivas y extravagantes que habían surgido en su ausencia. Su regreso proporcionó estabilidad y dirección al movimiento de la Reforma, salvándolo de derroteros que podían haberlo alejado de sus fundamentos originales. Vamos a pasar ahora a centrarnos en la configuración del movimiento protestante. ¿De dónde surge esa idea de protestante? La Reforma en Alemania dejó una huella indeleble en la geografía religiosa del país, con una división clara entre las regiones del norte y del sur. Esta división estaba en gran parte vinculada a las preferencias religiosas de los príncipes y líderes locales. En el sur de Alemania, los estados dirigidos por Austria y otros príncipes católicos optaron por mantener su adhesión a Roma y a las enseñanzas tradicionales de la Iglesia Católica. Pero por el lado norte,
los príncipes en su mayoría abrazaron las enseñanzas reformistas de Lutero y se convirtieron en fervientes seguidores del movimiento protestante. Y en un esfuerzo por reconciliar las dos partes y lograr cierta unidad religiosa en el llamado Sacro Imperio Romano Germánico, se convocó una dieta en la ciudad de Spira en 1529. Sin embargo, las esperanzas de reconciliación se desvanecieron rápidamente. Los gobernantes católicos, que tenían mayoría en esta dieta, condenaron las doctrinas de Lutero y del movimiento reformista. Y esta condena resultó en una decisión que prohibía la enseñanza del luteranismo en los estados donde aún no había ganado un fuerte seguimiento. Ahora, ante la prohibición impuesta en la dieta de Spira, los príncipes luteranos del norte no se quedaron callados. Presentaron una protesta formal contra la decisión desigual y restrictiva. Y fue esta protesta la que llevó a la adopción del término protestante, para describir a quienes se oponían a las decisiones de la dieta. A partir de entonces, los príncipes y líderes que abrazaban las enseñanzas reformistas de Lutero y otros reformadores comenzaron a ser conocidos como protestantes. Vamos a hablar ahora acerca de la reforma en los diferentes países de Europa. Estaba en sus épocas primitivas en Alemania, pero el mismo espíritu brotó también en otros países. En el sur, como Italia y España, abatieron despiadadamente la reforma. En Francia y los Países Bajos, la causa de la reforma pendía en la balanza de la duda. Sin embargo, en medio de las naciones del norte, la nueva religión era victoriosa sobre toda oposición y dominaba los países. Hablemos de Suiza. La reforma en Suiza, aunque sincronizada en el tiempo con la reforma en Alemania, se erigió como un movimiento independiente y con características distintivas. Un reformador suizo llamado Ulrico Zwinglio desempeñó un papel fundamental en la dirección de este cambio religioso. En el año 1517, Zwinglio desafió la práctica de la remisión de pecados a través de peregrinaciones al altar de la Virgen de Einsiedeln, marcando así el inicio de su postura crítica hacia las prácticas de la Iglesia Católica. Para 1522, Zwinglio había roto completamente con Roma y estableció una base firme para la reforma en Suiza. La reforma en Suiza, con Zwinglio a la cabeza, tomó forma de manera más radical que en Alemania. Se organizó formalmente en Zúrich y buscó una transformación más profunda en las creencias y prácticas religiosas. Sin embargo, esta práctica no estuvo exenta de conflictos. Estalló una guerra civil entre los cantones católicos romanos y los protestantes, y en esta guerra Zwinglio perdió la vida en 1531. Aunque esta lucha obstaculizó momentáneamente el progreso de la reforma, su impacto no pudo ser detenido. A pesar de la pérdida de Zwinglio, la reforma continuó avanzando en Suiza. Juan Calvino emergió como un líder sobresaliente en el movimiento reformista. Calvino, ampliamente reconocido como uno de los teólogos más influyentes en la historia de la Iglesia después de Agustín, se convirtió en el líder destacado de la reforma en Suiza. Y su obra más conocida, Institución de la Religión Cristiana, publicada en 1536, cuando tenía apenas 27 años, esa obra estableció las bases doctrinales del protestantismo suizo. Un trabajo que no solo consolidó la teología reformada, sino que también influenció
profundamente el pensamiento religioso en toda Europa. Pasemos ahora a la reforma en los reinos escandinavos. En el contexto de los reinos escandinavos que englobaban a Dinamarca, Suecia y Noruega, bajo una misma autoridad, las enseñanzas de Martín Lutero encontraron terreno fértil para arraigar y prosperar, y esas enseñanzas fueron favorecidas por el apoyo del rey Cristián II, lo que contribuyó a la rápida difusión de las ideas luteranas en la región. Sin embargo, este proceso no estuvo exento de conflictos y obstáculos. A pesar del apoyo inicial por parte del rey Cristián II, los reinos escandinavos se vieron envueltos en luchas políticas y conflictos internos que obstaculizaron el progreso de la reforma. Las tensiones políticas y las guerras civiles crearon un entorno complejo, en el que las transformaciones religiosas se vieron interrumpidas y retardadas. Aún así, esta etapa de adversidad no impidió que las semillas de la reforma continuaran germinando en la región. A pesar de las dificultades, a medida que la reforma ganaba terreno en otras partes de Europa, los reinos escandinavos finalmente abrazaron las ideas luteranas. Y la aceptación gradual de estas enseñanzas marcó un cambio fundamental en la religión y la vida cotidiana de la región. Los líderes y la población en general comenzaron a adoptar las doctrinas luteranas, lo que llevó a la adopción oficial de la reforma en estos países. El proceso de adopción de la reforma en los reinos escandinavos no solo tuvo un impacto religioso, sino también político y cultural. La transformación religiosa influenció la relación entre la Iglesia y el Estado y contribuyó a la formación de las identidades nacionales en Dinamarca, Suecia y Noruega. A lo largo de los siglos, la influencia de la Reforma continuó dando forma a la sociedad y la cultura de esos países, dejando un legado duradero que perdura hasta nuestros días. La Reforma en Francia. En Francia se desarrolló en un contexto distinto del de otras regiones de Europa. Aunque la Iglesia Católica Romana gozaba de más libertad en Francia que en otros lugares, no faltaron voces disidentes que abogaban por una reforma religiosa. Desde temprano, un movimiento religioso comenzó a tomar forma en el país, influenciado en parte por las ideas de justificación por la fe, difundidas por Jacobo Lefebvre en 1512. En Francia, la corte y el pueblo se dividieron en dos facciones, una que buscaba la reforma religiosa y otra que se mantuvo leal a la Iglesia Católica. A lo largo de los años, los reyes que ascendieron al trono, aunque nominalmente católicos, oscilaron entre apoyar a uno u otro bando. Esta situación creó un entorno político y religioso complejo en el que el protestantismo comenzó a ganar adeptos y expandirse. Sin embargo, el camino de la reforma en Francia no estuvo exento de conflictos. Uno de los episodios más oscuros en la historia del protestantismo francés fue la masacre del día de San Bartolomé en 1572. En este trágico evento, líderes protestantes y miles de sus seguidores fueron vilmente asesinados. A pesar de esta terrible persecución, la fe reformada persistió y una minoría del pueblo francés continuó adhiriéndose a sus enseñanzas. A pesar de los obstáculos, el protestantismo francés logró perdurar y ejercer una influencia significativa en la sociedad y la cultura del país. Aunque su número fuera reducido en comparación con la mayoría católica, los seguidores de la Reforma dejaron una marca indeleble en la historia de Francia.
La reforma en los Países Bajos. Los Países Bajos abarcaban las actuales naciones de Holanda y Bélgica. Estos países experimentaron la reforma en un contexto de dominación española. A medida que las enseñanzas reformadas se difundían, se desencadenó un conflicto entre las aspiraciones religiosas y la opresión impuesta por regentes españoles. La reforma en esta región no solo fue un movimiento religioso, sino también una búsqueda ferviente de libertad política y religiosa. Para los Países Bajos, la reforma representó más que una transformación religiosa. Fue una vía para reclamar la libertad y la independencia del yugo español. Los gobernantes españoles respondieron con represión y persecución, lo que agudizó la determinación de la población en su búsqueda de autonomía. La reforma religiosa en los Países Bajos se convirtió en un catalizador para la resistencia política y la lucha por la identidad nacional. La lucha por la independencia fue larga y dolorosa. Los Países Bajos soportaron una guerra y un sufrimiento inimaginable en su búsqueda de autonomía. Bajo la guía de Guillermo el Taciturno, finalmente obtuvieron la independencia de España, y aunque esta independencia no fue formalmente reconocida sino hasta 1609, 25 años después de la muerte de Guillermo, marcó un hito en la historia de la región. La reforma en Inglaterra fue un proceso complejo que experimentó diversas etapas marcadas por factores políticos y por la actitud de los monarcas y la influencia de la cultura inglesa. Este movimiento tuvo su origen en el reinado de Enrique VIII, cuando un grupo de jóvenes estudiantes se inspiró en la literatura clásica y en la Biblia para cuestionar las prácticas de la Iglesia Católica. Aunque algunos, como Sir Thomas More, se mantuvieron católicos, otros continuaron con valentía la senda protestante. Uno de los líderes prominentes de la Reforma inglesa fue Guillermo Tyndale, quien tradujo el Nuevo Testamento al inglés, una hazaña que moldearía las futuras traducciones. Tyndale sufrió el martirio en 1536 en Amberes, Bélgica, dejando una huella duradera en el movimiento reformador. Otro líder influyente fue Thomas Cranmer, arzobispo de Canterbury, quien desempeñó un papel clave en la reforma en Inglaterra. A pesar de sus fluctuaciones bajo distintos gobernantes, la influencia de Cranmer en la Iglesia de Inglaterra fue significativa. El reinado de Enrique VIII marcó un punto de quiebre en la reforma inglesa. La separación de la Iglesia de Inglaterra de Roma, al separarse de Roma, esta iglesia tuvo raíces en cuestiones personales y políticas, como lo fue su divorcio de Catalina de Aragón, y aunque promovió la reforma, también persiguió a aquellos que difirieron de sus opiniones, tanto católicos como protestantes. La sucesión de Eduardo VI impulsó un periodo de avance en la reforma, con la consolidación de la Iglesia de Inglaterra bajo figuras como Cranmer. El reinado de Isabel I marcó un punto culminante en la historia de la reforma en Inglaterra. Su ascenso al trono abrió las puertas a la libertad religiosa, el regreso de exiliados y la restauración del lugar de la Biblia en la sociedad. Su reinado, conocido como la época de Isabel, presenció el surgimiento de la Iglesia de Inglaterra, en una forma que persiste hasta hoy. Durante este periodo, la reforma inglesa alcanzó su apogeo y dejó un legado duradero en la historia de este país. La reforma en Escocia. Allí enfrentó obstáculos significativos en sus primeras etapas, ya que tanto la Iglesia como el Estado eran controlados
por la influencia del cardenal Beaton, y la reina regente María de Guise, madre de María de Escocia. Sin embargo, esta situación cambió drásticamente cuando el cardenal fue asesinado y la reina regente falleció. Fue en este contexto que Juan Knox, una figura influyente y de convicciones radicales, asumió el liderazgo de la Reforma en 1559. La influencia de Juan Knox en la Reforma escocesa fue profunda y transformadora. Su determinación inflexible y su energía irresistible permitieron que las ideas reformadoras avanzaran de manera significativa. A pesar de la oposición de su soberana, la reina María de Escocia, quien tenía inclinaciones romanistas, Knox logró desafiar y cambiar la naturaleza religiosa de Escocia. Sus enseñanzas radicales barrían con la fuerza los vestigios de la antigua religión y allanaban el camino para la adopción de nuevas creencias. El legado de Juan Knox en la Reforma escocesa se reflejó en la consolidación de la Iglesia presbiteriana, así como la Iglesia oficial de Escocia. Es decir, consolidó la Iglesia presbiteriana como la Iglesia oficial de Escocia. Y la visión de Knox para una iglesia gobernada por presbíteros y basada en los principios del Nuevo Testamento se materializó, marcando un cambio fundamental en la estructura religiosa del país. La reforma en Escocia, bajo la guía de Knox, avanzó incluso más allá que en Inglaterra, dejando una huella duradera en la identidad religiosa de la nación. Vamos a pasar ahora a ver los principios de la Reforma, porque a comienzos del siglo XVI la Iglesia Católica Romana dominaba como la única entidad religiosa en Europa Occidental, confiada en su influencia sobre cada reino. Sin embargo, antes de la culminación del siglo, todas las naciones desde el norte de Europa hasta el oeste de Rusia habían cortado sus lazos con Roma y establecido sus propias iglesias nacionales. Aunque en los países del norte de Europa las diferencias doctrinales y de organización afloraron debido a la Reforma, resulta claro identificar la plataforma compartida de todas las iglesias protestantes. Los principios fundamentales pueden resumirse en 5 puntos. El primero de ellos es la primacía de las Escrituras. El eje central de la Reforma descansa en el principio cardinal de que la auténtica religión tiene sus raíces en las Sagradas Escrituras. En contraposición a la perspectiva católico-romana que reemplazaba la autoridad de la Biblia con la autoridad de la Iglesia, los reformadores postularon que la Biblia es la fuente primordial de la fe y de la práctica. El antiguo dogma de la infalibilidad de la Iglesia fue desafiado en favor de la enseñanza de que las Escrituras poseen la supremacía en asuntos doctrinales. Históricamente, los católicos romanos limitaban el acceso a las Escrituras y se oponían vehementemente a que ellas fueran traducidas al idioma común. La Reforma rompió estas barreras al hacer que la Biblia volviera a estar al alcance del pueblo y que sus enseñanzas fueran consideradas como la piedra angular de la autoridad religiosa. Los reformadores afirmaban que ninguna doctrina debía ser aceptada si no estaba respaldada por la Biblia. Este enfoque revolucionario permitió la circulación masiva de la Biblia en millones de copias cada año, gracias a la labor de los reformadores y a la difusión en los países protestantes. Segundo principio, enfoque racional de la fe. La Reforma introdujo un principio fundamental. La religión debe estar arraigada en la racionalidad y la inteligencia, en contraposición a las doctrinas irracionales que habían sido incorporadas en el credo católico romano, doctrinas tales como la transubstanciación y prácticas superfluas y supersticiosas como la adoración de imágenes
y las indulgencias papales, los reformadores, en oposición a lo anterior, abogaron por una fe fundamentada en la lógica y la comprensión. Mientras los reformadores reconocieron que la razón debe estar subordinada a la revelación divina, valoraron el don de la razón como una herramienta que Dios otorgó al ser humano. De esta forma, la Reforma procuró un credo, una disciplina y una adoración que estuvieran en armonía con la naturaleza racional del individuo, evitando caer en prácticas y dogmas que desafiaran la inteligencia humana. La Reforma promovió un enfoque equilibrado entre la razón y la fe, marcando un cambio significativo en la forma en que la religión era comprendida y practicada. Otro principio es Dios sin intermediarios humanos. La Reforma enfatizó ese principio como la importancia de la religión personal, porque bajo el sistema católico romano existía una barrera entre el individuo y Dios, una barrera custodiada por el sacerdote, quien poseía el único acceso a través de la confesión y la absolución. El pecador no encontraba perdón directamente de Dios, sino a través del sacerdote. La oración no se dirigía a Dios, el Padre, a través de Cristo, el Hijo, sino a través de intermediarios como santos patrones, que se suponía intercedían ante un Dios distante y poco accesible. La Reforma desmanteló estas barreras espirituales. Los reformadores redirigieron la atención de los adoradores hacia Dios mismo, como el objeto directo de la oración y el dador inmediato de perdón y gracia. Rompieron la percepción de un Dios distante y enojado, reemplazándola con una comprensión de un Dios amoroso y accesible. Enseñaron que cada individuo podía acercarse a Dios sin intermediarios, sin importar su posición social o su relación con la Iglesia. La Reforma trajo una revolución espiritual al fomentar una relación personal y directa entre cada persona y Dios, enfatizando la importancia de la comunión directa con Cristo y la lectura personal de las Escrituras como fuente de guía y sabiduría. Otro principio era la adoración en espíritu. La Reforma introdujo ese principio, la búsqueda de una religión genuinamente espiritual en contraposición a un formalismo vacío. El católico romano había cargado la simplicidad del Evangelio con una multitud de rituales y ceremonias que enmascaraban su esencia y espiritualidad. La religión se había convertido en una serie de actos externos bajo la dirección sacerdotal en lugar de ser una conexión profunda del corazón con Dios. Y a pesar de la presencia de individuos sinceros y espirituales en la Iglesia Católica Romana como Bernardo de Claraval, Francisco de Asís y Tomás de Kempis, quienes vivieron en comunión íntima con Dios en términos generales, la religión estaba enfocada en formalismos superficiales en lugar de una relación profunda. Los reformadores recalcaron la importancia de los aspectos internos de la religión por encima de los externos. Resaltaron la antigua doctrina como una experiencia vital, la salvación por la fe en Cristo y solo por la fe. Proclamaron que la justificación no depende de rituales externos o prácticas observadas, sino de una transformación interna, la vida de Dios en el alma de los hombres. A través de sus enseñanzas, los reformadores redirigieron el enfoque de la religión hacia una relación auténtica y profunda con Dios, basada en la fe y la transformación interior, en lugar de rituales externos y formalismos vacíos. Esta nueva comprensión espiritual revolucionó la manera como la gente percibía y experimentaba su relación con lo divino.
Y otro movimiento, el último, es que la Reforma presentó la idea de una iglesia nacional no universal. Transitar de una estructura eclesiástica mundial a una nacional. En la época prerreformista, la Iglesia Católica Romana y el Papado buscaban consolidar su dominio sobre los estados y las naciones. Este enfoque centrado en Roma resultó en una autoridad eclesiástica que superaba las fronteras políticas y culturales. Pero el surgimiento del protestantismo trajo consigo una transformación en este paradigma. A medida que el protestantismo ganaba terreno, se establecieron iglesias nacionales, autónomas, independientes de la autoridad papal y gobernada por líderes y estructuras locales. Este principio de iglesias nacionales reflejaba la diversidad cultural y política de las regiones en las que se desarrollaba la Reforma. Las iglesias nacionales adoptaron diversas formas de organización. En Inglaterra surgió una estructura episcopal en la que los obispos tenían un papel destacado en la jerarquía. En Escocia se estableció una forma de gobierno presbiteriano, en la cual los líderes eclesiásticos eran elegidos por las congregaciones locales. En otros países del norte de Europa se observaron estructuras mixtas que reflejaban una combinación de influencias. Este cambio en la organización eclesiástica fue un reflejo de la creciente importancia de la autonomía nacional y la identidad cultural en el contexto de la Reforma. Las iglesias nacionales no solo se convirtieron en centros de adoración y enseñanza, sino también en símbolos de identidad nacional y espiritualidad local. Como conclusión, tenemos que la Reforma, un movimiento religioso y social que tuvo sus raíces en el siglo XVI, marcó un punto de inflexión en la historia de Europa y dejó una huella profunda en la religión, la cultura y la sociedad. A través de las fuerzas rectoras que antecedieron a la Reforma, los primeros períodos de la misma, su difusión en diversos países y los principios fundamentales que guiaron este movimiento, se forjó un nuevo camino para la restauración de los principios del cristianismo original. Las tensiones y los problemas en el seno de la Iglesia Católica Romana, agravadas por factores políticos y sociales, prepararon el terreno para la Reforma. La corrupción en el clero, la concentración de poder en el papado y la búsqueda de independencia política y religiosa por parte de las naciones europeas fueron determinantes en este proceso. La invención de la imprenta permitió la difusión masiva de las ideas reformistas y catalizó su propagación por toda Europa. El surgimiento de líderes carismáticos como Martín Lutero, Juan Calvino y otros que desafiaron la autoridad papal y promovieron una relación directa y personal con Dios, cambió la dinámica religiosa en Europa. A través de la traducción de la Biblia al idioma criollo de cada país, se democratizó el acceso a la palabra de Dios y se empoderó a los individuos en su búsqueda de la libertad, de la verdad espiritual. Y la Reforma tuvo un impacto diferenciado en diferentes países de Europa, desde Alemania hasta Escocia, desde Suiza hasta Inglaterra. Las reformas religiosas tomaron diversas formas y enfrentaron retos únicos en cada contexto. La lucha por la independencia religiosa, la formación de nuevas iglesias nacionales y la coexistencia de múltiples corrientes doctrinales caracterizaron este periodo de transformación. Los principios fundamentales de la Reforma, como la autoridad de las Escrituras, la necesidad de una fe racional e inteligente, la importancia de la religión personal y espiritual, y la transición hacia iglesias nacionales dejaron una marca perdurable en la teología y la organización eclesiástica. Y estos principios influyeron en la manera como las personas se relacionaban con su fe, con la iglesia y con la autoridad. Fin de la sesión número 9 asincrónica.